Bienvenido a Palabra de Restauración. Escucha esta prédica que edificará tu vida. Le he titulado esta enseñanza Responsabilidad Dependiente. Porque a veces hay mucha gente que dice que la santificación le pertenece en su totalidad a Dios, que yo no tengo nada que hacer por eso. Y hay otros que dicen que tengo que hacer una cantidad de cosas para alcanzar la salvación, ¿verdad? O la santificación. Que yo tengo que hacer el esfuerzo, que si no hago esto o aquello, entonces no alcanzo la santificación. Y debido a esto yo quiero hacerle hoy un poco más consciente de lo que tiene que ver nuestra santificación, que tiene que ser así, porque sin santidad nadie verá a Dios, ¿verdad? Y aunque tal vez no alcance en el tiempo que tengo hoy para compartir esta palabra, buscaremos en otro momento y la terminaremos. Pero lo que quiero es que cada día nosotros seamos más sólidos en lo que respecta a nuestra salvación, en lo que requiere nuestra salvación. Porque si hay algo en esta vida, cualquier logro que alcancemos en la vida, finalmente se quedará el día de mañana que partamos. Pero si hay algo en lo que quiero reiterar día tras día, es en nuestra salvación. Porque hoy estamos, mañana no lo sabemos, pero podemos estar preparándonos para esa eternidad. Dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Acá hay dos tipos de personas, que es trabajadores y guardias, ¿verdad? Dos clases de personas. Unos que son los trabajadores, los que edifican una casa, normalmente se le llaman obreros o maestros o oficiales, en fin. Y lo otro que es la guardia, que es la centinela, que es el vigía, el que presta vigilancia a una ciudad, a una casa, etcétera, ¿verdad? Pero aquí nos muestra que tenemos una responsabilidad de trabajar o de vigilar, ¿verdad? Pero esa responsabilidad me lleva al título responsabilidad dependiente, porque aunque nosotros vigilemos, aunque nosotros trabajemos, si Jehová no está ahí, ¿verdad? Si no tenemos esa dependencia de él, el cuidado de él, en vano estamos trabajando, ¿verdad? En vano vela la guardia, en vano trabajan los que la edifican. Entonces, cuando somos conscientes de esto, para llegar lejos, ¿verdad? En cuanto a nuestra vida espiritual, en cuanto a nuestra relación con Dios, entonces vamos a ver el aspecto de qué tanto confío en Dios. Yo puedo hacer cosas, yo puedo ayunar, puedo orar y puedo hacer tantas cosas por buscar a Dios. Y de eso depende mucho de que Dios esté conmigo. Entonces, muchas de las cosas que yo vaya logrando, alcanzando, depende de Dios. Se lo voy a ilustrar de esta forma. Un padre de familia quiere que su hijo se gradúe en derecho, en medicina, etcétera, y le va a decir, hijo, yo quiero que usted sea un buen médico, yo quiero que usted sea un buen abogado, ¿verdad? Yo quiero que usted tenga una carrera en su vida, una carrera profesional, que sea alguien en la vida, que sea útil a la sociedad. Papá, pero es que la carrera de medicina vale mucho. No se preocupe, yo tengo todo para proveerle para que usted lo logre. Usted no va a tener que preocuparse por nada, solamente en que estudies, se dedique, sea disciplinado, ¿verdad? Entonces, el individuo le va a colocar todo el empeño por estudiar, por capacitarse, por ser el mejor, por honrar a su padre, pero los recursos no tiene por qué preocuparse él, ¿verdad? Llevémoslo al punto espiritual, llevémoslo a lo espiritual. Dios quiere que todos sean salvos, ¿verdad? Dios quiere que nadie se pierda y que todos procedan al arrepentimiento. Mucha gente quiere la salvación, ¿verdad? Pero lo deja al azar. Dios sabrá para dónde me envía. Al fin y al cabo, Él es el que sabe si voy para el infierno o voy para el cielo. No.
Cuando Juan el Bautista, cuando Pedro predicó en Hechos de los Apóstoles, les acusó, le dijo, ustedes mataron al Santo de Israel. Por lo tanto, el juicio está ahí. Y ellos dijeron, hermanos, entonces, ¿qué hacemos? Dijo, arrepentidos y convertidos. Y ellos tenían la ley. De hecho, alguna vez le dijo uno, Señor, todo eso lo he guardado desde mi juventud. ¿Verdad? Prácticas, pero lejos de su corazón. Entonces, cuando nosotros entendamos esos puntos tan importantes de que Dios quiere nuestra santificación, yo voy a trabajar en ello, pero dependiendo de Dios. Porque si yo quiero tener un cambio en mi vida, que sea santificado, porque más adelante lo veremos, mi hermano le dice de que vamos en el aumento como la luz de la aurora hasta que el día es perfecto. De tal manera que alcancemos la plenitud de llegar a ser un varón perfecto. Y todo lo que Dios quiere es que cuando Él nos llame a su presencia, nosotros estemos preparados, hayamos alcanzado ese nivel espiritual, esa madurez espiritual, esa responsabilidad espiritual, porque hoy en día lo que más se ve es la irresponsabilidad espiritual. Hoy en día en las iglesias, partiendo a lo mejor de mí mismo, hay mucha irresponsabilidad espiritual, poco compromiso, muchos deseos, ¿verdad? Hoy en día se busca, mi hermano, que podamos comprar, si fuese por dinero, comprar la salvación, o poder comprar la felicidad, o poder alcanzar grandes triunfos comprando o manipulando. Y todo esto se está promoviendo desde los altares. Pero realmente, mi hermano, se está acabando en decirle a la gente, mi hermano, que debemos de arrepentirnos, debemos de mirar con lupa aquellas cosas que nos apartan del Dios Altísimo y de sus propósitos eternos. Entonces ya tenemos claro eso, ¿verdad? Que todo depende de Dios. Amén o ay, ay, ay. Entonces vamos a ir a 2 de Corintios capítulo 7, versículo 1. Dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la ¿qué? ¿En el qué? Quiero decirle algo. Todo lo que Dios quiere hacer en el hombre, en el ser humano, nos ha dejado los recursos escritos, mostrados como con plastilina para que lo entendamos. Todo está en la palabra para que nosotros logremos entender qué es lo que Dios quiere hacer. Y hay muchas cosas, como dije en el comienzo, que hay muchas cosas que tienen que ver con la familia, que tienen que ver con la empresa, que tienen que ver, bueno, etcétera, con muchos frentes de la vida. Y en todo eso Dios tuvo el cuidado de dejarnos cómo hacer las cosas. Y todo depende de nuestra responsabilidad dependiente de Dios. Nunca se le olvide eso. Tengo una responsabilidad, pero dependiente de Dios. ¿Cómo ser de pronto un buen empleado en una empresa? ¿Verdad? Que el día de mañana lo llamen y le digan, oiga, sorprendente su trabajo, se ha esforzado, vemos de que es una persona que lo podemos honrar, le vamos a aumentar el sueldo. ¿Y qué pasó ahí? Hay una gracia especial y de pronto sube y va escalando y va subiendo. Pero todo depende de Dios. Porque cuando honramos a Dios, la palabra de Dios dice, Dios honra ¿a quiénes? ¿A quiénes? Bueno, ni se sabe en el versículo. La palabra de Dios dice, Dios honra a los que le honran. ¿Verdad? Y este propósito de tener a Dios en cuenta en todo, de que no importa donde usted esté, lo importante es que sabe la responsabilidad que llevas, que depende de Dios y depende de su testimonio, de que usted glorifique a Dios, honre a Dios sobre todas las cosas. De que se vea un verdadero cristiano que honra a Dios. No diciendo, oh, yo soy evangélico. Muchas veces no se trata de eso, porque hasta se vuelven muchos fastidiosos, ¿verdad? Pero mostrar a Cristo con nuestros hechos
con nuestras responsabilidades es glorificar a Dios y Dios honra a los que le honran. Así que mira este punto tan importante de 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, hay promesas, unas promesas importantes, mis amados, promesas, pero ¿cuáles son esas promesas? Dice, como tenemos esas promesas, dice, limpiémonos de toda contaminación de carne. Entonces ya vemos que nuestra carne está contaminada por el pecado, ¿verdad? Es como cuando usted se va a comer un almuerzo y dice, uy, pero esa carne está ya poniéndose contaminada. ¿Usted la come? Usted empieza a ver de que empieza a oler a feo, no te la comes. Un alimento que ya esté contaminado, no te lo comes porque te va a hacer daño. Pero dice, limpiémonos de toda contaminación de carne. Y ahí tendríamos que ampliar qué es lo que nos está contaminando, qué es lo que contamina, qué oímos, qué hablamos, qué vemos, etcétera. ¿Qué puede estar contaminando? Sencillamente como dijo Pablo, este tabernáculo terrenal. La palabra de Dios dice que seamos santificados en carne, cuerpo, alma y espíritu. No, pero eso, lo que Dios tiene que ver es con el espíritu. Y teniendo yo limpio, no, aquí dice cuerpo, alma y espíritu, ¿verdad? Así que las cosas no son tan fáciles. Contaminación de carne y de espíritu. Ahora, no solamente se contamina la carne con el pecado, sino en ocasiones el espíritu por causa de las malas interpretaciones o creencias religiosas. Porque en un concepto equivocado de lo que tiene que ver la salvación o de Cristo o nuestra relación con Dios, si tenemos un concepto equivocado, el espíritu está contaminado. Dice, tengamos cuidado y limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu. Perfeccionando. Aquí no le está diciendo que Dios se va a encargar en esas cosas. Aquí nos está dando la responsabilidad a cada uno de que tenemos que ser responsables y vigilar nuestra vida, nuestra carne, nuestro espíritu y perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Por qué requiere esas cosas de poder limpiarnos o limpiarnos de la contaminación de la carne? Porque tememos a Dios. En otras palabras, cuando no hay temor de Dios, cuando no hay respeto hacia Dios, sencillamente estamos contaminados. Y creemos en Dios. Somos de alguna manera, creemos de que hay un Dios y que un día queremos estar en el reino de los cielos, pero mientras que no haya ese temor reverente hacia Dios, sencillamente la gente no se arrepiente y su carne y su espíritu, su alma está destrozada. No hay nada que hacer. Y mucha gente espera ir a los cielos, y cuando hablo de la gente, mi hermano, aún cristianos, aún gente que asiste a la iglesia, pero su alma está contaminada, llena de inmundicia, dice la palabra. Vamos a segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses 2, 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu, la fe y la verdad. Aquí hay tres cosas que trabajan internamente en cada individuo para trabajar en esa santificación. Primero, el Espíritu Santo. Que toda persona que se arrepiente y llega al conocimiento del Evangelio y se arrepiente y acepta a Cristo como su único y suficiente Salvador, va a venir las arras del Espíritu. Estos días se enseñaba sobre las arras del Espíritu en algún lugar. ¿Y qué eran las arras? Son, digamos, como cuando usted hace un negocio y le dice, mire, le doy un anticipo.
Pero finalmente, para tal día, cuando ya tenga las escrituras, entonces cerramos el negocio y le doy el resto, ¿verdad? Esas son las arras. Como cuando se casa una pareja y hace esos compromisos, que hay unas monedas, etcétera, y se hacen unos compromisos. Las arras es el propósito que se está ejecutando algo para definirlo al futuro, ¿verdad? Y aquí dice el Espíritu. O sea, que cuando usted recibe a Cristo, entre el Espíritu Santo, que sin la obra del Espíritu Santo nunca llegaríamos a ser santificados. Si el Espíritu Santo no está ahí, no hay nada que hacer. Podemos decir que tenemos fe y podemos decir que tenemos la verdad, pero no trabaja lo uno sin lo otro. Son una mesa de tres patas, si lo puedo decir de esta manera. Entonces, por el Espíritu Santo, la fe en Cristo Jesús, por fe sois salvos. Y por la verdad. Mira, si Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. La palabra de Dios es la única que cuando la vemos, la examinamos con el propósito de entenderla. Por eso dice, lámpara me es tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra de Dios allí está, mi hermano, como la verdad absoluta para que alcancemos la salvación. Estas tres verdades absolutas las deja para que a través de esto podamos encaminarnos a esa santificación. El Espíritu Santo, la fe y la verdad. Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. No hay otra manera, no hay un medicamento, no hay una fórmula en que nosotros podamos hacer morir las obras de la carne, ¿verdad? Y para examinar cuáles son las obras de la carne, tendríamos que ir, aunque no vamos a ir, pero Gálatas 5:16 en adelante dice, manifiestas son las obras de la carne, que son idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda y una cantidad de cosas que cuando uno no tiene a Cristo, las tiene todas. ¿Sí o no? Ahí sobran las obras de la carne. Es una persona, pero al convertirnos a Cristo empezamos a dar frutos del Espíritu Santo, que es amor, paz, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero siempre está trabajando el Espíritu Santo en nosotros. Siempre está obrando. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Ahora, ¿de qué muerte está hablando? Aquí, sea como sea, un día vamos a morir, mis amados. Amén. Y muchas veces la gente no familiariza la muerte, porque si no, por ejemplo, hay una persona que tiene su mamita enferma, tiene 97 años. Claro, la mía tiene 92. Pero pregúntele a alguno de sus hijos si quiere que su mamá se muera. Nadie quiere, ¿verdad? Y no vamos a orar para que Dios le dé largos días sobre la tierra. No queremos despegarnos de ella, ¿verdad? Y como mamá no hay sino una en la tierra. ¿O no? No queremos que se muera. Entonces tenemos este aspecto de que no queremos morirnos, pero hay que ser conscientes de eso. Y no por la muerte de los demás, por la mía. ¿Qué cuenta le voy a dar a él cuando pase el umbral de este lugar al otro? Y siempre hago énfasis en ese porque me llama la atención. Mira, si acaso hay día, todos los días antes de dormir, le digo, Señor, voy a quedarme dormido. ¿Habrá otra posibilidad de despertar mañana? Señor, si no la hay, perdóname, Señor. Perdóname por lo que malo, por lo que haya sido en la vida, Señor. Pero mientras duermo, quiero dejar listito la maleta, por si me voy en algún instante. Porque la muerte es tan real como saber que
el sol está ahí, aunque la nube esté cubriéndolo. Ahí está el sol en el día. Amén. Porque si vivís conforme a... Mire esa advertencia tan fuerte que hace. Porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir. Entonces, note la responsabilidad dependiente. Amén, vuelvo al título. Porque si por el Espíritu hacéis morir, o sea, tengo que apelar al Espíritu Santo. Tengo que acudir a la palabra para hacer morir las cosas que hay en mi vida. Ahora, usted batalla con un pecado, ¿cierto? Muchos de los que estamos aquí batallamos con algo. Y eso no quiere decir que sea pecador, ¿cierto? Eso no quiere decir que usted va para el infierno porque... No, mientras algunos batallan con una cosa, otros con otra. De pronto unas cosas que vienen de atrás. Unas salieron que usted ni se acuerda que las hizo. Pero hay otras que a menudo aparecen en tu vida y usted dice, Dios mío, pequé. No, sencillamente está batallando con eso. El ser tentado no quiere decir que hayas pecado. Las tentaciones vienen. Pero enfrentarlas. Conocido gente que me dice, no, mire pastor, lo que pasa es que estoy luchando con esto y no sé qué hacer. Luego, lúchalo, vénselo en el nombre del Señor. Tienes que derrotarlo. Porque el pecado que no derrotes, te derrotará a ti. Amén. La palabra de Dios dice que seremos esclavos del que nos vence. ¿Seremos de alguna manera servidores de Cristo o servidores del pecado si nos vencen? Y esa es la lucha que tenemos al diario vivir. Porque si vivimos conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Wow. Entonces vamos por buen camino, ¿sí o no? Dígame amén. Entonces tienes que batallar, mi hermano. El hecho de que estés aquí no estás perdiendo el tiempo. No, que es que esa palabra de pronto no es la que yo quiero escuchar. Usted lo que necesita escuchar es que vas seguro en tu salvación. Usted necesita saber, mis amados, de que la palabra que estoy recibiendo está ahí y hablando a mi vida, un cambio, una transformación. Hace 8 días hablé acerca de 3 cosas importantes que Dios espera del cristiano. Adoración, servicio, ¿verdad? Hay cosas importantes. Y en ocasiones dejamos pasar aquellas cosas por alto. Colosenses capítulo 3, versículo 5. Vuelve y dice, haced morir, Colosenses 3:5, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y aquí viene más específicamente algunas cosas. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Alguien me preguntó y me dijo, pastor, dentro del matrimonio, en la intimidad, ¿qué puedo hacer y qué no puedo hacer? Porque es que me han dicho algunos que yo puedo hacer y deshacer de esto y aquello. ¿De dónde aprendiste eso? No, viene de la vieja escuela y entonces cree que puede hacer todo lo que se le dé la gana. Y le dije, solamente analice eso. ¿Qué para ti que es el uso natural de la mujer? Solamente te digo eso. ¿Para qué le das más vuelta al asunto, mi hermano? ¿Tú quieres que yo le refuerce su pecado? No. Hay que ser honestos con uno mismo y no ser ignorantes en lo que Dios quiere de nosotros. Dice, haced morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas. Se está refiriendo a lo mismo. Malos deseos. Y es así que combaten. Porque de pronto viene un pensamiento y usted lo tiene ahí.
¿Y sabe cuál es el problema del mal pensamiento? No es que sea pecado. El problema es cuando lo dejas bajar del cerebro al corazón. Pero si lo rechazas, estás peleando la batalla. Los malos son dardos que vienen y son pensamientos que vienen. Y hasta los analizas. Dios, apártame este pensamiento. ¿Verdad? Y luchas con eso. De ahí triunfas porque Dios está ahí, el Espíritu Santo está ahí para ayudarte. Dice, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Aquí ya nos deja un poquito más, cosas más específicas. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre ¿quiénes? Sobre los hijos de desobediencia. Aquí está hablando de una iglesia. Aquí está hablando de una población. Y está amonestando a una iglesia, no al de afuera, ¿verdad? No al que no ha llegado a los pies de Cristo. Pero aquí les deja claro, le dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene, hubiera dicho sobre la humanidad. Pero aquí dice, sobre los hijos que desobedecen. Cuando un padre de familia le pega a un hijo que no le desobedece, debe estar drogado o alcohólico. Para llegar y pegarle a un hijo que no le está desobedeciendo. Pero normalmente y históricamente los padres castigan a sus hijos por desobediente, por algún mal comportamiento, etcétera, pero está desobedeciendo, lo castigan. Entonces, aquí vemos lo importante que es esto. ¿Cómo soy yo como hijo de Dios? Dice, porque ellos me serán a mí por hijos y yo les seré por padre. Y ahí viene la responsabilidad del hijo, pero también la responsabilidad del padre y el favor de Dios sobre sus hijos. La palabra de Dios dice que al que él toma como hijo, lo azota y lo corrige. ¿Para qué? Para direccionarlo. Miraba hoy una entrevista a una anciana, yo creo que sobre sus 90 años, dando una conferencia en España. Era española y estaba dándole una conferencia a una cantidad de jóvenes y le decía con palabras así, ¿de dónde carajos se cambiaron los principios para educar a un hijo? Hoy en día los mandan a la guardería, les dan una tablet, les dan un celular, hacen todo para tratar que el niño no moleste, para evitar la responsabilidad de la fregadera del muchacho. Hoy en día, si tiene hambre, hasta le dan el celular para que no pida tetero, no pida comida. Y yo dije, wow, esta anciana es de la vieja guardia. Porque todo lo que los padres hoy en día quieren es evitar esas responsabilidades. Enviárselo al profesor. Dijo, el profesor le enseña las matemáticas, pero no le enseña responsabilidades ni lo educa. Cuando empezó voy a decirlo de esta manera, a pervertirse la educación de los hijos, era cuando creíamos, que empezaron los padres a creer que enviándolos a la escuela, era el profesor el que estaba en cargo de la educación de los hijos. Y yo recuerdo que muchas de las veces los profesores llamaron y le dijeron a los padres, la educación de su hijo es compartida. Yo aquí de pronto puedo hacer algo, pero si usted no coopera, me va a decir, mi papá no me dice nada, mi mamá no me dice nada, usted limítese a lo que tenga que hacer. Y se acabó el cuento. Y así se fue preparando una generación, mi hermano, sin temor a Dios, primero sin temor a los padres, sin temor al profesor, mucho menos a Dios a quien no ven. Amén. Efesios 4:30. Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Mire cómo viene diciendo el Espíritu Santo está ahí, ayudándote, colaborando, trabajando en ti, etcétera, etcétera.
Dependemos de esa responsabilidad dependiente. Y le dice, mira, no la vayas a embarrar, no vayas a contristar el único que te puede llegar a ayudar a triunfar en la vida espiritual. Tenemos el más grande y poderoso aliado para poder triunfar en la vida espiritual, que es el Espíritu Santo. Pero aquí le dice, mira, te encargo, ten cuidado y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Ten cuidado con ese amigo, ¿verdad? Esto es importantísimo porque en ocasiones sentimos en nuestro corazón, no hagas eso. No hagas eso. Sin embargo, lo hacemos y empezamos a sentir un vacío en nuestro corazón. Vamos a orar, no le encontramos sentido a la oración. Vamos a ayunar y se nos alborota todo ese día. Ese día queremos comernos todo. No somos capaces. Vamos a leer la palabra, nos da sueño, nos duele la cabeza. Y no le encontramos sentido. Tomamos una lectura de la palabra, ni sé qué quiere decir, no le encuentro sentido, qué pereza. Empezamos a tener una pereza espiritual. Debíamos de reparar qué está sucediendo, porque si el Espíritu Santo está en nosotros, nunca nos dirá no lo haga, no busque de su presencia. Siempre nos ayudará, nos fortalecerá. Si vamos a vigilar, el sueño se va. Si vamos a ayunar, el hambre se va. Si vamos a venir a culto, mi hermano, vamos a estar atentos. Nuestros sentidos se activan para entender la palabra de Dios. Porque hay algo que también debemos de entender, mi hermano, es que yo tengo que tener conciencia, debo tener mis sentidos abiertos para ser edificado en la palabra y el Espíritu Santo trabajará en ello. Amén. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Ojo con eso, el día de la redención. El día de la redención debe estar el Espíritu Santo presente para decir, estuve ahí en todos sus problemas, en todas sus dificultades. No es que no tengamos dificultades, no es que no vengan momentos difíciles, claro que sí, pero usted le dice, ayúdame, Señor, solo no podré con esto. Versículo 31. Quítese de vosotros. Aquí vienen otras recomendaciones que tenemos que hacerlo nosotros. El Espíritu Santo, ni Dios, nadie va a venir a hacerlo por nosotros. Tenemos que hacerlo con esa dependencia de nuestro Dios. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia. ¿Sabe una cosa? Lo peor de estas cosas, de esto que acabamos de leer, son actitudes camufladas. Que usted camina y nadie le va a decir, oiga, usted es un airado, usted es un enojón. No le van a decir. Ese comportamiento, esa acción de que sale y se rebota en cualquier momento. Quítese de vosotros toda amargura. Que yo amargado. ¿Cuándo soy yo amargado? Y con esa cara de concreto ya. Cuando le dice, oiga, pero usted es un amargado, ¿qué te usted? ¿Qué amargado? Como una vez había alguien en la casa, vivía con nosotros, y entonces nosotros le dijimos esto, que por qué estaba brava. Digo, estoy y golpeaba la mesa. Yo no estoy brava. Y estaba golpeando la mesa. No, imagínense, cae parte del vidrio de la mesa porque no estaba enojada. Dijimos, Dios nos guarde, si está enojada nos levanta a todos, ¿sí o no? El problema de mucha gente es, todo lo que Satanás quiere es que usted no reconozca el pecado. Es más, note lo que le voy a decir. Lo que ha querido el diablo, la mejor estrategia del diablo es decir que él no existe y que no existe infierno. Si acaso hay infierno, es aquí en la tierra. ¿Sí o no? Ya muchos dicen eso. Diablo fulano, eso es un diablo, pero él ha querido que lo ignoren porque es la mejor manera de estar ahí agazapado. ¿Sí o no? Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia. Nadie le va a identificar. Mire, ni el psicólogo, ni el psiquiatra, ni la radiografía
que se tomen voy a hacerme tomar una radiografía en el cuerpo a ver si sale eso. No, nadie se lo identifica. Y lo peor, mucha gente se da cuenta, pero en ocasiones ni nosotros mismos nos damos de cuenta que tenemos estos graves errores. Antes sed, note lo que dice aquí, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros. ¿En quién? En Cristo. Esta palabra no está tan suelta. Dios nos perdonó, dice, como Dios también os perdonó a vosotros, y dice en Cristo Jesús. ¿Sabe una cosa, lo hermoso? Y por eso dice que no hemos sido raídos de la tierra, porque aún Dios todavía ve a la humanidad, a cada uno de nosotros por medio de Jesucristo. Para vernos a nosotros primero pasa la mirada por Jesucristo, que pagó el precio, el dolor, el desprecio, el rechazo, el dolor, el peso del pecado de cada uno de nosotros, la pagó en la cruz del Calvario, venció por nosotros. Cristo está siempre de por medio. Porque si hubiera sido por el solo Padre, mi hermano, mucho antes hubiera acabado esto. Pero siempre dice, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dice que Cristo gime por nosotros ante el Padre. ¿Estamos entendiendo eso? Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos. Y hoy en día como que la misericordia poco funciona, ¿verdad? Vamos rápidamente. Juan capítulo 17, versículo 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Mire la oración que Jesucristo hacía, que está en el versículo 1 hasta el final. Pero aquí en el 17 hay algo que de la oración de Jesucristo por nosotros, por la iglesia, por los que creyeron en Él, los que salieron del mundo, ¿verdad? Y le dice, santifícalos en tu verdad y aclara que en la verdad tu palabra es verdad. Mira, más de cualquier otra cosa, mi hermano, lo que nosotros necesitamos, como le dije en el comienzo, es conocer la palabra del Señor, la verdad, sin mentiras, sin manipulaciones, que sean directos con nuestro corazón, porque lo que está en juego es mi salvación. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Note lo que aclara Jesucristo acá. Para que sean santificados en la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cuando usted es consciente de algo, usted decide si la tomas o lo dejas. ¿Verdad? El vaso del médico, y el médico le dice, mira, tienes que dejar esto y esto y esto. Usted decide si lo dejas o no. Pero cada uno toma sus decisiones. Pero dice, santifícalos en tu verdad. Dice, los hombres creyeron más en las tinieblas que en la luz, porque sus obras eran malas. Y sabe una cosa de este aspecto, lo más tremendo de esto es que cuando yo creo más no creo a la verdad y tomo mi propia posición, lo que está reinando en mi corazón es tinieblas y no luz. Tengamos cuidado con eso. Mis amados, con esto les termino la palabra de hoy. Romanos 8:22. Más adelante ampliaré más este tema que nos llevará a edificarnos día tras día. Romanos 6:22. Mas ahora habéis sido libertados del pecado y hecho siervos de Dios. Amén. ¿Vamos hasta ahí bien? ¿Cuántos siervos de Dios hay? Yo pensé que tenía una gallabota de siervos de Dios, servidores de Dios, pero bueno. Dice, siervos de Dios. Tenéis
por vuestro fruto la santificación. Amén. Mire, en otras palabras, mire los beneficios que ha recibido. Tenéis como fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Mire y lea, vamos a leerlo nuevamente. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¡Wow! ¡Qué bendición! Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Señor nuestro. Y como dije, le iba a dejar hasta ahí. Pero quiero que entendamos eso. Como fruto, ahora, hemos sido librados del pecado. Es más, el hecho que usted peque no quiere decir que está poseído por el pecado. Pecado ya está limitado. Y sabemos que todos en algún momento de la vida, cristianos, convertidos, fallamos, pecamos, ¿verdad? Pero ya no gobierna el pecado. Porque usted toma la decisión si le deja echar raíz. Por eso dice, mirad entre vosotros que no haya una raíz de amargura. Que brotando alguna raíz de amargura, por ella muchos sean contaminados. O sea, ten cuidado, arráncalo. De hierba. No sé si usted tenga experiencia del campo, pero si usted siembra una mata, mi hermano y mi padre tenía un refrán, y era el campo, y entonces decía, el que siembra y no de hierba, pregúntelo a la hierba. Él, su mata que sembraba, mantenía pendiente de ella, deshiervándola para que la hierba no le hiciera daño. Y un día, su planta, lo que hubiera sembrado, un día recogiera un fruto, ¿verdad? Y eso es lo que Dios quiere en nosotros. No que no nazca la hierba, porque en el mundo estamos, ¿verdad? Pero hay que hiervar nuestro corazón, estar vigilantes, creyendo en el Dios Todopoderoso, de que Dios es poderoso para hacer su obra en nosotros, a pesar de lo humanos que todavía somos.